En esta ocasión, la conferencia que se dictará será El reto de la avería particular en la TAM, diferencias conceptuales, gerenciamiento de riesgos y valores agregados. Vamos a recibir a nuestros dos expositores, María Alejandra Bojacá, Business Development, cargo undergraduate en CRM Ciudad de México, y también a Marcos Prada, Senior Marine Undergraduate en CRM Le damos Bogotá. la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Como lo mencionó Leonardo ayer en la apertura del Congreso, CRM junto con Alsum trabajó de la mano durante los últimos 2 años para consolidar un libro verde de avería particular. En ese orden de ideas, pues primero quiero hacerles la aclaración o que todos tengamos como el mismo concepto de qué es un libro verde. Básicamente y de manera sencilla, un libro verde es un documento que compila de manera amplia y activa el conocimiento de múltiples personas que se desarrollan en diferentes actividades y desarrollan temas sobre un asunto en particular. ¿Qué asunto en particular entonces intenta tratar y desarrollar este libro verde? Es el concepto de la avería particular en Latinoamérica. Todos ustedes recibieron en su kit de bienvenida ya el libro de avería particular, que espero lo aprovechen, lo lean, lo discutan, lo indaguen, y si tienen preguntas y sugerencias de aquí en adelante, pues bienvenidas todas. Entonces realmente sí los invito a que le echen una ojeada en sus tiempos libres o no libres a este libro verde de avería particular. Allí van a encontrar todos los temas, pero quisimos resumir unos que nos resultan importantes para todos ustedes y realmente que tienen injerencia en la labor diaria de todos nosotros. Primero queremos hablar un poco de los mitos y verdades acerca de la avería particular. Luego vamos a ver un tema de definición de la avería particular como tal, seguido de riesgos y causas, que los dividimos en 3 grandes temas. Uno, los riesgos y las causas por tipo de mercancía. Otro, por modo y medio de empaque. Y lo otro, por tipos de carga, empaque, embalaje y estiva. Seguido de un tema de entorno, y en el entorno abarcamos un tema de agravantes y atenuantes. Lo dividimos en 2, lo que es geografía y lo que son operadores. Seguido de esto vamos a ver un tema un poco de números o de estadísticas en cuanto al impacto de la avería particular en Latinoamérica, específicamente en 3 países. Y por último, un tema de cómo la administración de riesgos puede lograr mitigar este tema de avería particular, concluyendo ya con unas reflexiones que es más que todo un video. Bueno, en cuanto al tema de mitos y verdades, como bien les mencioné al comienzo, Alsum junto con CRM trabajó los últimos 2 años, y durante esos 2 años una de las iniciativas que se realizaron fue hacerle encuestas a diferentes incumbentes en la cadena logística en cuanto al tema de avería particular. ¿Qué queríamos? Entender un poco qué entiende, por ejemplo, un broker, que es avería particular, un asegurado, que entiende por avería particular, un risk manager, que entiende por avería particular, y poder tener una serie de conceptos y al final generar uno en común. ¿Qué encontramos en esas encuestas? Alrededor se hicieron como de 300 encuestas en diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué encontramos entonces? Existe un desconocimiento con respecto a las causas que generan la avería particular, y especialmente hay un desconocimiento en cuanto al alcance de los seguros y la protección que este seguro puede llegar a otorgar. ¿Qué otra cosa resaltamos que encontramos como conclusiones importantes? Actualmente la avería de las mercancías es una de las principales causas de afectación para los dueños de la carga en Latinoamérica. Esto lo vamos a hablar un poquito o a complementar más adelante. ¿Qué otra cosa encontramos? Los riesgos amparados y excluidos, así como en general las cláusulas del instituto, son temas cuya interpretación es supremamente heterogénea. ¿A qué me refiero? Que lo que les dije, un broker puede entender la cláusula A de una manera, el asegurado de otra y un reasegurador de otra manera. Y pues esto es básicamente lo que encontramos. A manera de conclusión en las encuestas, ¿qué nos arrojaron? Los números. El 75% de los encuestados afirmó que la cobertura de avería particular se otorga para animales vivos, y el 60% asegura que las mercancías, maquinaria y equipos usados también tiene cobertura. Esto es lo que vamos a ver si efectivamente aplica o no en cuanto al concepto de avería particular. Buenas tardes a todos. Bueno, básicamente avería es una palabra que todos en el mercado de seguros y más aún en el mercado de transportes
conocemos y utilizamos diariamente, pero muchas veces no sabemos su significado. En la tradición de seguros marítimos se conoce como el daño que sufre una embarcación o la carga y que afecta única y exclusivamente a una persona particular, ¿sí? Cuando todos conocemos que es avería gruesa, esto es lo contrario. La avería particular afecta a un individuo particularmente y la avería gruesa afecta a todos los participantes de una aventura marítima, ¿cierto? Entonces ahora les voy a dar cuál es la definición textual de avería particular. Son todas aquellas pérdidas, daños ocurridos durante el proceso logístico que no sean consecuencia de robo, hurto, avería gruesa o derivados de daños masivos ocasionados por la naturaleza o por el hombre como terrorismo. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos, esta es la definición de avería particular en el mercado de seguros de transportes. Pero, ¿cuáles son sus causas? Aquí en las diapositivas ustedes pueden ver algunas de las causas de avería particular. Algunas de ellas están cubiertas en el seguro de transporte, otras no. Ustedes aquí pueden identificar cuáles de ellas no y ya las vamos a mirar. Derrame, rotura, quebradura, rajadura, dobladura de la mercancía, herrumbre, oxidación, corrosión, la mojadura ya sea por agua salada o por agua dulce, la contaminación que sufre la carga al momento de su transporte, ya sea por olores, mezclas con otros agentes o agentes externos que contaminan la carga. Finalmente, dos o tres, las ratas, los bichos. Esto es una causante de avería particular, mas no se encuentra cubierto en las pólizas de transportes, ¿sí? Y lo mismo el vicio propio. El vicio propio también es una avería particular que se causa en las mercancías, pero no se encuentra cubierto en una póliza de transportes, ¿ok? Entonces, básicamente, porque cuando hicimos el libro y realizábamos las encuestas, las personas nos decían, pero ¿por qué el vicio propio? ¿Por qué la pérdida por ratas y por bichos es una avería particular si no está cubierto en el transporte? ¿Sí? Entonces, no importa, aquí en este momento lo que estamos haciendo es definir qué es avería particular, ya independientemente de que se cubra o no se cubra en el seguro de transportes. Y por eso les decía que las dos últimas que enuncié, las pérdidas o daños por ratas, bichos, roedores o el vicio propio de la mercancía, es una causa, una avería particular, mas no se encuentra, repito, cubierto en una póliza de transportes. Bueno, ahora vamos a mirar nosotros en la encuesta que se hizo y en la investigación que duró casi 2 años de trabajo, de investigación, de encuestas con todos los actores del mercado en Latinoamérica, se identificaron a grandes rasgos 4 causas principales que causan la avería particular, ¿sí? La primera, por el tipo de mercancía, por el modo o medio de transporte, o por el tipo de cargue, empaque, embalaje y estiba, ¿sí? La cuarta, que ya María Alejandra nos la va a contar, es por el entorno, ¿sí? La geografía donde operan los transportadores, donde se mueve la carga. Ahorita básicamente vamos a mirar las 3 primeras, que es la que les vengo a contar el día de hoy. Como pueden ver en la gráfica, la contaminación de la carga, oxidación, corrosión, y la exudación es por el tipo de mercancía. Ustedes saben que por tipo de mercancía hay pesada, extradimensionada, refrigerada, delicada, perecedera, no perecedera. La naturaleza de la mercancía expone a la carga a que sufra una avería particular, ¿cierto? Lo mismo el modo y el medio de transporte. Cuando yo estoy transportando en un vehículo nuevo, no es lo mismo que transportar en una tractomula del año 60, ¿sí? Son 2 condiciones completamente diferentes. Las condiciones climáticas también afectan, si la carretera está lloviendo, si hay nieve, si está en óptimas condiciones. Y esto nos causa la manipulación del contenedor y genera los daños por agua a la mercancía. Por último, el tercero, tipo de carga, empaque y embalaje. Empaque y embalaje deficiente y la pérdida de la cadena de frío, que ya vamos a mirarlos uno a uno. Por tipo de mercancía, entonces los que les decía,
de acuerdo a la encuesta que hicimos, básicamente estos son como los 3 principales causas que se identificaron en los tipos de mercancías que causan la avería particular. Primero, contaminación de la carga, ¿sí? Hay 2 tipos de contaminación, directa o indirecta. La directa, por ejemplo, cuando yo voy a cargar tomates en un camión que acaba de ser limpiado con un desinfectante. El desinfectante se pega a los tomates y contamina la carga, entonces estos tomates ya no pueden ser consumidos por los humanos y ahí esto es una contaminación directa, ¿ok? Lo mismo también cuando se mezclan 2 líquidos diferentes, se contamina la carga. Y la contaminación indirecta, un ejemplo de ello, cuando yo pongo cajas de leche en cartón, al lado de almacenando o en un transporte de detergentes, ¿sí? Muchas veces podemos pensar que no le va a pasar nada simplemente porque la leche viene en una caja, pero sí, efectivamente esto ya está comprobado que la leche se contamina cuando uno lo pone directamente o muy cerca, se almacena o se transporta en el mismo vehículo del detergente, ¿ok? Entonces viene siendo esto una contaminación indirecta porque no se han tocado los 2 materiales, ¿sí? La leche no toca ningún otro material, pero se contamina simplemente por el olor del detergente, contamina y le da un mal sabor a la leche, lo cual ya no la podemos vender, no la podemos consumir, ¿ok? Oxidación. La oxidación es un proceso que básicamente, pues ustedes saben, a los metales, polímeros y cerámicas, cuando se exponen al oxígeno, y cuando cambio de seco a un clima seco cálido a un clima húmedo, ¿sí? Estas variaciones de temperatura son las que producen la oxidación y la corrosión. Hay oxidación, casi siempre la oxidación se da en climas calientes y la corrosión en climas o ambientes húmedos, ¿sí? Entonces, para que pues conozcamos un poco cuál es la diferencia entre oxidación y corrosión. Otro de las causas de contaminación es la exudación. La exudación básicamente pues es cuando se condensa el vapor del agua, ¿sí? Ya sea en el vehículo de transporte o en el contenedor o en el empaque dentro de la caja de la mercancía, ¿sí? Ya sea una caja de cartón, de madera, un pallet, dentro de este tipo de embalajes se condensa el vapor de agua produciendo exudación y esta agua, estas gotas de agua básicamente pues van dañando la mercancía. Cuando ya llegan a destino final después de 30, 40 días de la aventura marítima o terrestre, pues se daña la carga y todos sabemos y hemos visto pues muchas veces juguetes, no sé si han visto juguetes que vienen desde China en su caja en plástico y cuando uno los abre ya la caja viene como por dentro un poco dañada. Esto es a causa de la exudación de los contenedores. Y esto es una causa de las principales causas de avería particular. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un transporte de Alaska a Callao, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo de un clima frío y viene el buque transportando desde Alaska a Callao y llega a un clima cálido, obviamente, pues estos cambios tan bruscos de temperatura en el contenedor se empieza a generar la exudación y pues si esto no se controla o no llega rápidamente a puerto para limpiar la carga, se nos daña causando avería particular. ¿Okay? La carga higroscópica. Este es un tema de exudación. Hay cargas como la quinoa, el papel, el cartón, el cacao, las telas, ¿sí?, que tienen esta propiedad de absorber la humedad del ambiente. Básicamente la higroscopicidad, que es una palabra, no es una grosería, es una palabra que simplemente define la propiedad de las mercancías o de los materiales de absorber la carga, ¿sí? Entonces muchas veces cuando estamos suscribiendo pólizas, por ejemplo, de transporte de quinoa, tenemos que saber que la quinoa, cuando sale de un destino, por ejemplo Callao, el Perú, que es uno de los principales exportadores de quinoa, pesa 100 gramos, ¿sí? Pero por su propiedad higroscópica de la mercancía como tal, de la quinoa, ellos absorben la humedad del ambiente creciendo, ¿sí? Entonces la quinoa la vemos una pepita pequeñita y cuando llega a destino final en Europa, llega de pronto un poco más grande
por este proceso higroscópico, generando pues un aumento de volumen en la carga y de peso. Entonces básicamente eso les quería contar, que es la higroscopicidad de las cargas, pues lo que genera obviamente diferencias en cambios de peso, diferencias o daños en la mercancía. Y como les decía, por el tipo de mercancía, estas fueron como las tres principales causas que se identificaron en la encuesta y en la elaboración de este libro. Ahora, por modo y medio de transporte, dependiendo si yo transporto por mar, por tierra, por avión, pues existen bastantes riesgos, ¿sí? Dependiendo del medio de transporte que yo esté utilizando. Las mareas altas, las olas, un mar picado. En tierra, por ejemplo, el transporte en nieve, ustedes saben que es supremamente peligroso. Lluvia, niebla, el viento también afecta muchas veces a la carga, volteando los camiones, ¿sí? Por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, hay una carretera particular en Amarillo, Texas, donde se voltean más o menos al año 5 o 6 camiones a causa del viento, de los fuertes vientos, voltean los camiones, pues generando entonces daños a la carga. Las condiciones climáticas es uno de los principales causas de avería particular, ¿sí? Porque para esto pues nosotros como aseguradores, reaseguradores, administradores de riesgo, tenemos que conocer cómo lo está haciendo nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué tipo de vehículo está utilizando? ¿Cuáles son las rutas donde transporta? ¿Sí? Porque todo esto incide en un mayor o un menor riesgo, ¿ok? Otra de las causas que se logró identificar por modo y medio de transporte fue la rotura del contenedor y los daños por agua. Ustedes saben que los contenedores están expuestos constantemente a golpes, rozaduras, frecuentemente, ¿sí? Cuando lo estoy descargando en una grúa pórtica, en un montacargas, cuando lo muevo, se lo cargo a la tractomula, lo bajo del puerto, lo monto al buque. Todos estos movimientos a los que están expuestos los contenedores durante toda su vida útil les causa daños, ¿sí? Entonces los empiezan a desajustar, huecos, rotos, que finalmente esto causa que se nos filtre el agua en el contenedor y causando, como su nombre lo dice, daños por agua a la mercancía, ¿ok? Entonces esta también es una de las principales causas por medio de transporte que se ha generado o que se ha identificado más bien en la elaboración del libro. Tercero, entonces como les decía, esta ya es la tercera causa que se identificó, tipo de carga, empaque, embalaje y estiba. Pero tenemos que preguntarnos qué es empaque, qué es embalaje, qué es un envase. Entonces básicamente pues aquí les voy a contar un poco cuál es la diferencia entre los tres. Envase o envase primario, que se conoce, viene siendo la envoltura, caja, recipiente o lata que contiene la materia o el artículo que estoy transportando. ¿Sí? Es quien contiene directamente el producto. Por ejemplo, la botella que contiene una gaseosa, la botella que contiene un vino, la bolsa donde estoy metiendo un pan, ¿sí? O una bolsa donde va los espaguetis, ¿ok? Entonces, este es el envase, ¿sí? Que muchas veces pues nosotros nos confundimos en nuestro día a día de cuál es la diferencia, o le digo empaque al envase, o le digo embalaje al empaque. Entonces muchas veces tenemos que conocer un poco esta diferencia, porque pues dependiendo del tipo de empaque, embalaje, se generan averías particulares, ¿ok? Entonces envase, básicamente lo que les estaba diciendo es el primario, el que está envolviendo por primero la mercancía como tal. Empaque, entonces el empaque se conoce en el mercado logístico como empaque secundario, que es quien contiene dentro de un empaque primario su función, es quien contiene el envase primario, ¿sí? Entonces aquí básicamente estamos hablando de una caja de whisky, entonces la caja que contiene una botella de whisky, ¿ok? Entonces la botella que contiene el whisky es el envase, la caja donde yo meto la botella es el empaque, ¿ok? Entonces para que tengamos un poco la diferencia, lo mismo, otro ejemplo, la caja que contiene 24 chocolatinas, ¿sí? Entonces la chocolatina es el producto, su envase va a ser el envoltorio donde está la chocolatina
y su empaque va a ser la caja o la bolsa donde tengo 20, 30 chocolatinas, lo mismo pues una bolsa con 12 paquetes de galletas, ¿sí? Entonces eso es empaque. Embalaje. El embalaje ya es el proceso que involucra a todos los materiales, procedimientos y métodos para manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía, ¿ok? Entonces, en el embalaje podemos estar hablando de una caja donde yo llevo 12 botellas de whisky, este ya viene siendo el embalaje de la caja. Asimismo, esa caja de whisky, donde viene, la caja es el embalaje, tiene empaque y envase, ¿ok? Pero asimismo yo puedo armar un pallet de 15 cajas y esto viene siendo nuevamente otra unidad de embalaje, ¿sí? Y esto lo contenerizo y se me fue la paloma. Y al contenerizarlo, muchas veces pensamos que el contenedor hace parte del empaque o del embalaje y no en todos los casos, pero en algunos casos sí, ¿ok? Entonces ya vamos a mirar, por ejemplo, cuando yo uso el contenedor refrigerado para transportar pescado congelado, los pescados van simplemente en unas canastas y van encima una canasta de la otra, ¿sí? Entonces este viene siendo el envase, las canastas, y el embalaje ya viene siendo el contenedor. Entonces por eso dentro de esta causa, tercer causa identificada para los causantes de avería particular, la pérdida de cadenas de frío, es por esto, ¿sí? Por eso quedó metida dentro de este tercer punto, que es la pérdida de cadena de frío, pues porque el contenedor refrigerado hace parte del embalaje de la mercancía, o es considerado la gran mayoría de veces embalaje de la mercancía, ¿ok? ¿Cuál es el principal problema con la pérdida de cadena de frío y mucho más ahora aquí en Latinoamérica? Y actualmente yo creo que se ha estado mejorando, la flota de contenedores refrigerados se está mejorando poco a poco, pero definitivamente pues siguen habiendo fallas en el control del registro de la temperatura, ¿sí? Muchas veces el transportador pues por no parar, por no hacer una parada para refrizar o en la misma naviera no incurrir en costos adicionales, no hacen un control adecuado de la temperatura, ¿sí? Entonces lo que nos lleva a simplemente pues no, yo no reviso la temperatura de aquí a Quito y me voy en transporte terrestre y no la reviso, pues entonces estamos expuestos a que esta mercancía sufra variaciones de temperatura y se nos dañe la carga, ¿ok? El segundo proceso que se ha identificado es la falta de mantenimiento en los equipos de refrigeración, básicamente pues los contenedores como tal, ¿sí? Aquí, aparte de eso, la edad de la flota de contenedores que tenemos en Latinoamérica, pues no es la más adecuada, no son contenedores nuevos, aunque como les decía, las flotas de contenedores se están renovando cada vez un poco más, y aquí en Latinoamérica, pero muchas otras empresas logísticas latinoamericanas compran contenedores refrigerados de segunda de Europa o de Estados Unidos, las utilizamos acá y esto es lo que hace también que pues causen daños a la mercancía. Y ahí, si a eso le sumamos que el mantenimiento de las unidades refrigeradas no se hace adecuadamente, pues obviamente nos van a causar averías particulares y daños a la carga, ya sea refrigerada o congelada. Y el último punto que identificamos es la falta de capacitación, ¿sí? La falta de capacitación es uno de los principales puntos que tenemos que atacar todos en este mercado, y nuestros amigos administradores de riesgos creo que son los principales actores en este punto de falta de capacitación, en donde tenemos que capacitar a las personas que operan y manipulan directamente la carga, y mucho más aún cuando es carga refrigerada, ¿ok? Bueno, continuando con la idea de Marcos, que les decía que había un cuarto tema también importante a resaltar, es el tema del entorno. El entorno en cuanto a agravantes y atenuantes, y los dividimos en dos. El primero de estos, geografía. Como ven estas tres bolitas, lo que hicimos fue de manera un poco más gráfica, aterrizar un poco en el tema de, dependiendo en qué punto de la cadena logística nosotros estemos, qué tanto es mi índice en temas de riesgo y de que mi mercancía sufra una posible pérdida por avería particular.
Empezamos con el momento de la cadena donde el índice tiende a ser un poco medio o tal vez bajo. Este es en el país de origen. En cuanto al país de origen, según las investigaciones y las encuestas, la probabilidad es menor que en el resto de la cadena logística. ¿Por qué? Porque dadas las buenas prácticas, las múltiples normatividades y la rigurosidad que encontramos en países, ejemplo, como en los países europeos o en Estados Unidos, la probabilidad de que mi mercancía sufra alguna pérdida en este punto de la cadena es mucho menor. Ahora bien, muchos nos vamos a preguntar, bueno, listo, ¿y si la mercancía que yo estoy importando viene de algún país asiático, este índice es el mismo o varía? La respuesta es el índice tiende a ser un poco más alto porque las prácticas en estos países no son tan rigurosas, pero al final, infortunadamente, para el que toma la póliza, la incidencia o la problemática en cuanto a avería particular, en la mayoría de los casos se evidencia en el país de destino una vez la mercancía llega al comprador. En cuanto al tema de infraestructura, en este punto de la cadena logística o por estas vías, el índice en cuanto a avería particular es un índice medio, en lo que podemos ver como puertos, aeropuertos y vías terrestres. Las principales causas de avería particular en este punto o en estos lugares específicos es básicamente la mala manipulación. Otra cosa importante es la presión que se tiene en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, si yo estoy en puerto y necesito nacionalizar mi mercancía, pero solo tengo 72 horas para nacionalizar la mercancía, porque si la dejo estacionada o quieta en el puerto me van a empezar a cobrar días adicionales de estadías. Obviamente no quiero incurrir en esos costos y gastos adicionales, y lo que yo hago es entonces, entre menos me demore haciendo este proceso, mucho mejor, pero ese menos me demoro o ese momento en el que el tiempo se estrecha puede ser un tema bastante vulnerable para la aparición de avería particular. A manera informativa, el informe de competitividad global de 2016 nos arroja una estadística importante, y es que en Latinoamérica, países como Chile, México y Panamá tienen las mejores vías terrestres para transporte, pues también de mercancía, mientras que Paraguay, Nicaragua, Bolivia y Colombia tienen unas vías o un tema de infraestructura un poco menos desarrollado en comparación con los demás países de la región. ¿Qué hace esto? Pues que la incidencia o la probabilidad de daños durante el transporte terrestre y que afecte la cobertura de avería particular sea bastante. En cuanto al tema de un índice alto, es la avería particular en países de destino. Por lo mismo que les decía al comienzo, al final, cuando yo noto que mi mercancía viene afectada es cuando ya llega mi mercancía a mi lugar de destino, la abro y evidencio que tiene algún tipo de daños. ¿Qué pasa? Las prácticas de manipulación de la mercancía en este punto son bastante débiles. Como bien Marcos lo mencionó, hay un tema o un agravante que es el poco entrenamiento o especialización que tienen las personas o las entidades encargadas de realizar este proceso. Existe un tema de embalajes deficientes por un ahorro de costos, y algo que se ha evidenciado como un incremento importante en general en los países de Latinoamérica es el concepto de hombre camión. Para los que no estamos familiarizados con el concepto de hombre camión, es básicamente yo, María Alejandra, con mis ahorros compré un camión o un tracto, como le diríamos en México, y lo que hago es tomar la mercancía, me afilio a un transportista que ya está supremamente establecido y yo en nombre de ese transportista le transporto la carga a determinado cliente. Pero ¿qué pasa? María Alejandra probablemente no tenga buenas prácticas, no tenga protocolos, no tenga conocimiento en temas de cómo empaco o cómo estivo determinado tipo de mercancía. Entonces aquí pues se agrava el tema. En cuanto al tema de operadores, y se los digo rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo, lo dividimos en 5 grandes grupos, como lo pueden ver. El primero en cuanto a operadores es la mala práctica del conductor. ¿Qué es la mala práctica del conductor? Que nos puede parecer sencillo o quizá a veces lo hacemos pasar por alto, pero es un tema básicamente de cómo la persona que está transportando o que está conduciendo el medio de transporte que va a llevar mi mercancía tiene un tema de malas prácticas, como yo decido comer en la mitad del camino porque pues me dio hambre, entonces abrí un paquete de papas y mientras conduzco manejo. La probabilidad de avería particular alta. ¿Qué otra cosa? Utilizo el celular. Ay, no, se me olvidó decirle a mi esposa que ya llegué a este punto, le voy a chatear mientras estoy manejando.
¿Qué otra cosa? El tema del microsueño, segundos en los que automáticamente y de manera inconsciente se me cierran los ojos. El tema de manejar bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y otro tema que aunque no crean pasa bastante, el tema del desconocimiento de las señales de tránsito. En cuanto al tema de mala práctica operador de grúa y montacargas, pues básicamente es un tema de falta de capacitación y de formación y una poca planificación. En cuanto a mala manipulación por cuadrillas, es un tema netamente de capacitación. Si ustedes han visto, las cajas tienen diferentes símbolos, tienen un pingüino, una sombrilla, pero muchas veces, aunque sea un dibujo, múltiples operadores no tienen ni idea qué significa un pingüino o una sombrilla, o un tema de pisos. Entonces dice, a ver, si me está diciendo que no ponga una caja sobre encima de otra por arriba de más de 5 cajas porque la sexta va a generar un impacto en las otras 5, pero si yo no sé que el símbolo me está diciendo eso, la probabilidad de que cometa errores es muy alta. El tema de mala práctica en la sujeción y amarres, pues su nombre lo dice, un tema de pérdidas de telescopiado y problemas de pesos y contrapesos. Y en cuanto a la adecuada política de recursos humanos, es un tema de procesos de selección exclusivamente. Bueno, a manera general y rápidamente, en cuanto al impacto de la avería particular en estadísticas, estos son números o estadísticas que se han tomado en los últimos 20 años, pues que es lo que lleva CRM en el mercado. Tomamos 3 países en Latinoamérica, que son México, Colombia y Chile, y los dividimos en 2 grandes grupos, por valor de la pérdida, es decir, por severidad, y por número de casos, por frecuencia. ¿Qué arrojaron estas cifras? En resumen, teniendo en cuenta el número de casos reportados a las principales aseguradoras de Latinoamérica, actualmente se registran más casos por avería que por robo. Por el contrario, cuando hablamos de severidad, es decir, del valor de la pérdida, la avería es la segunda causa por debajo del robo. Bueno, el tiempo se nos acabó, esta es la última diapositiva y quiero pues simplemente resumir rápidamente en el tema de administración de riesgos. Yo creo que para la avería particular lo más importante es la administración de riesgos, porque la avería particular es algo que se puede manejar para minimizar las pérdidas de la carga, ¿ok? Entonces, esta es una invitación a todos mis colegas de administradores de riesgos que conocemos los riesgos, vamos directamente donde los clientes a poder conocer de primera mano cuál es el riesgo que está afectando a este cliente en particular o a esta mercancía en particular, ¿sí? Es el transportador, es la subcontratación de transportadores, es la falta de capacitación de los operadores de montacargas, ¿sí? El tipo de empaque que se está utilizando en la mercancía no es el adecuado. Entonces, los administradores de riesgos nos permiten a todos los actores del mercado identificar las causas. ¿Cuál es la causa que está generando este pérdidas o esta frecuencia de siniestros en todos los reclamos que tenemos? ¿Ok? ¿Y cuáles son las acciones correctivas o preventivas que se utilizan? Muchas veces las acciones correctivas no son las adecuadas. Las utilizo simplemente cuando ocurrió el evento para corregir algo. ¿Sí? Pero lo que nosotros aquí tenemos que lograr que todo el proceso logístico lo implemente es acciones preventivas, ¿ok? Preventivas que nos ayuden a prevenir la materialización del riesgo, de la causa de la avería particular como tal. Y bueno, como les decía que ya se nos acabó el tiempo, los vamos a dejar con un video que resume un poco, o van a ver algunas de las causas de la avería particular que hemos hablado hoy. Y finalmente la invitación nuestra es para todos ustedes. Por favor, este libro verde es un libro vivo, como lo pueden leer en el libro que cada uno tiene, para que nos hagan los aportes, nos ayuden a mejorar este libro y esperemos que en el próximo congreso, dentro de un año, ya sea un libro mucho más estructurado, con más aportes de todos, que todas las personas quieran aportar, mejorar el libro. Entonces esa es la invitación que les hacemos a todos para que pues con su conocimiento se lean el libro, nos ayuden a mejorarlo, a irlo construyendo poco a poco y en algunos años deje de ser un libro verde y se convierta en un libro blanco, ¿ok? Entonces los voy a dejar con el video. Muchas gracias.